son, a ver, el nivel de muertos por millón de habitantes de las últimas horas. Sí. En realidad son los muertos cargados durante los últimos partes, cuando uno los contrasta en términos comparativos por millón de habitantes o cada 100.000 habitantes. Esto no es la pandemia total. Argentina no es el peor. Esta es una foto de hoy. De hecho, Argentina tiene 500 muertos menos por millón de habitantes, o 400 ya que Brasil. Sí. Tiene 100 muertos menos que Estados Unidos por millón de habitantes, nos quedaba muy lejos, nos empieza a quedar cada vez más cerca. Tiene 200 muertos ya casi más por millón de habitantes que Chile, todo esto lo estoy diciendo de memoria. Tiene 600 muertos más que Uruguay, que está peor en ese mapa que Argentina, porque esta última semana en Uruguay ha muerto mucha gente que entró a terapia intensiva hace 15, 20 y hasta 30 días o más. Uruguay que tiene de todas maneras al 40% con 2 dosis de la población. Sí. O sea, 10 veces más población en términos porcentuales y relativos de los que Argentina vacunó con 2 dosis. Y empezó el 1 de marzo, nosotros empezamos a fines de diciembre, ¿se acuerdan? Eso es Uruguay, está bien, país más chico, pero no entiendo. Cuando empezaron, es más, te aplican la primera dosis y te dan el turno para la segunda dosis, como hacen en Chile, a los 21 días. Y se cumple. Exacto. Entonces Uruguay, pese a tener mucha vacunación, como Chile ya superó el 50% con 2 dosis. Sin embargo, todavía tiene estresado el sistema, pero fíjense que empieza a vacunar Chile la semana próxima. El lunes a los que tienen 29 años, el martes a los que tienen 28, el miércoles a los que tienen 27 y el jueves a los que tienen 26. Luego el viernes hacen un rezagado de los de 26 y más y el fin de semana los rezagados de la semana. Aquellos que por alguna cuestión no pudieron ir a vacunarse o no pudieron ese día que estaba establecido, por ejemplo, con 29 años el lunes porque tenía agenda, actividades, porque no podía en ese horario, porque tenía que tener o cumplimentar una tarea de la cual no podía prescindir. Va el fin de semana y se la aplican, se vacuna. Ahora, pienso, no estamos ni cerca de esos franjas etarias. Nos faltan 45 días, por lo menos. Claro, pienso en algunas provincias. En Misiones, por ejemplo, se habilitaron mayores de 40 para la anotación. Pero después no conozco algún otro caso que esté por esa franja etaria. Sí, de 55 en Capital Federal y de 50 para arriba en otras provincias. Sí, pero Santa Fe, por ejemplo. Santa Fe, Córdoba. Yo creo que en la ciudad, de todas maneras, la semana que viene abrirían la inscripción sobre fines de la semana que viene si hay provisión de vacunas para los que tienen entre 50 y 54 y ya en junio, primera semana, 45 a 49, siempre con factores de riesgo. Luego 40 a 44 y terminado eso, van a ir ya otra vez a mayores de 55 sin riesgo, mayores de 50 sin riesgo, con lo cual eso podría ser que lo que algunos suponían que iba a llegar en septiembre, tal vez se adelante a mediados de julio. ¿Eso se haría con las dosis de AstraZeneca que empiezan a llegar el día lunes? Probablemente. ¿La semana que viene? Barra Sputnik, porque si vos no tenés la segunda dosis de Sputnik, podés con esta dosis... Para Javi y para mí, ¿cuándo estaríamos en condiciones de vacunarnos? Franja 35-40, no estamos ni cerca. Mediados de julio. Bueno, falta. Sí, te faltan 45 días, siendo relativamente optimista. En un principio habían dicho septiembre. Nos habían dicho septiembre, claro. Rosa Reina es presidente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Rosa, el placer de tenerla allí. Gracias por esta deferencia y delicadeza para con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo les va? ¿Cómo describe el actual contexto y finalmente qué es lo importante que tenemos que saber? Los que no estamos en una terapia, por suerte, a Dios gracias, o los que no deambulamos por los hospitales, también, por suerte y a Dios gracias. Bueno, fundamental, sabemos todos, ¿no?, que la situación sanitaria está muy complicada, muy compleja. Las terapias intensivas cada vez más ocupadas. Aproximadamente ya hay un 36% de pacientes que están con un respirador que están siendo atendidos fuera de las terapias intensivas. No es un número menor. Esperemos que esto no suba. Y ojalá que estas medidas en alguna manera logren frenar un poco la diseminación del virus, porque un poco como ustedes dijeron, la población o los pacientes que están ingresando a las terapias intensivas es justamente los del grupo etario que en este momento no están todavía absolutamente incluidos en el plan de vacunación, ¿no? Que es entre los 18 y los 59 años, y ya pareciera haber una tendencia de incrementarse los pacientes que están alrededor de los 40, 45 años. O sea que, sinceramente, cuanto más se acelere el plan de vacunación, eso va a ser terriblemente importante y realmente bregamos por que eso se pueda hacer.
además de todavía seguir sí o sí con las medidas por todos conocidas, ¿no? Sí, que no es el confinamiento estricto, sino las medidas de distanciamiento, higiene personal, cuidados, no reuniones en espacios cerrados, los habituales focos de infección más comunes, más que en los lugares con estrictos protocolos donde la actividad se desenvuelve un poco más normalmente, más allá de los cuidados generales. Rosa, lo último, hay lugares donde están optando por un paciente y no por otro, como vimos en alguna imagen en Río Negro o en Neuquén. Estamos ya con oxígeno atendiendo pacientes en distintos hogares, domicilios, como me han contado en el interior de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Ya eso está pasando, digamos, no es parte de la ciencia ficción ni de una idea de dar más miedo del que ya podemos eventualmente tener o del que suscita la situación, ¿correcto? Hay algunos, bueno, hay pacientes que están siendo atendidos con oxígeno domiciliario. Son pacientes con características muy similares. A ver, el oxígeno domiciliario, o sea, los pacientes con oxígeno domiciliario no es una cosa nueva de esta pandemia. No. Hay muchos pacientes antes de la pandemia que requieren tener el oxígeno domiciliario. O sea, hay una población de pacientes con patologías previas, sobre todo patologías respiratorias crónicas, que necesitan el oxígeno domiciliario, y hay algunos pacientes que se han enfermado con COVID que están requiriendo, pero hasta ahora lo que sabemos es siempre dentro de ese marco controlado del oxígeno domiciliario con los diferentes, con las diferentes condiciones o los diferentes instrumentos que se pueden habilitar para el oxígeno domiciliario. Con respecto a la selección de camas, los equipos de bioética son equipos que han funcionado desde hace mucho tiempo y que en estos momentos, bueno, quizás en estos momentos están mucho más requeridos, y todo esto se trabaja y se maneja realmente a nivel de un equipo de profesionales, o sea, un equipo que es el equipo de bioética, que tiene profesionales, tiene gente también de la comunidad, tiene gente que tiene relación o que representa a las diferentes religiones. O sea, son equipos realmente muy bien formados, y en los cuales los trabajadores de la salud, en cierta manera, estamos muy acompañados en esta decisión y se habla realmente con la familia y con los pacientes con los cuales se puede hablar, o con la familia de aquellos pacientes con los cuales como paciente no se puede hablar, ¿no? Rosa, le mando un beso y gracias por este ratito. Muy gentil. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Ahora que las cosas cuestan un poco más, cuida tus ahorros. Invirtiendo en Superfondos de Santander es simple, entras con solo 100 pesos. Lo podés hacer desde Online Banking o la app en un par de clics y luego podés retirarlo de forma inmediata según el plazo del fondo que elijas. Conocé más en santander.com.ar/inversiones.